Se mantiene la tensión y la expectativa en Bolivia, en donde hubo varias manifestaciones a nivel nacional en las que denuncian fraude electoral. Mientras tanto, los ciudadanos siguen a la espera de un resultado definitivo que indique quién será el mandatario del país y si hay una segunda vuelta o no. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió perdón a los ciudadanos y también anunció un nuevo plan de trabajo con enfoque social y con ajustes a la economía. Sin embargo, el anuncio no calmó los ánimos de los chilenos que siguen manifestándose en las calles. El país mantiene la restricción del toque de queda nocturno. La policía de Essex, en el Reino Unido, encontró 39 cuerpos sin vida en el interior del contenedor de un camión procedente de Bulgaria. El conductor, un hombre de 25 años, es interrogado por el caso, mientras que las autoridades comenzaron la tarea de identificación de los cuerpos. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Sigue la tensión y también la expectativa en Bolivia, país que vivió una jornada de manifestaciones masivas en las ciudades de La Paz, Tarija, Sucre y Cochabamba, entre otras. Todo esto contra el supuesto fraude que habría sido orquestado por el gobierno del presidente y también candidato Evo Morales, quien se espera se pronuncie ante los medios de comunicación en unos minutos. Los ciudadanos reclaman por la lentitud en el conteo y también en la entrega de los resultados y la forma como los votos habrían sido manipulados para evitar ir a una segunda ronda electoral. En algunos lugares las protestas terminaron en enfrentamientos con la policía que buscaba reprimir las marchas. Mientras tanto, en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz, el Tribunal Supremo Electoral avanza con el conteo de los votos para dar un resultado final con el 100% de los votos escrutados. Aquí vemos vemos en sus pantallas lo que está escrutado hasta el momento. Evo Morales, 46.38%. Carlos Mesa, 37.14%, serían los dos candidatos con los porcentajes de votación más altos hasta el momento. Igual en cualquier momento podría pronunciarse el Tribunal Supremo Electoral dando ya unos resultados definitivos. Vamos a saludar a Franklin Pareja, él es politólogo y también profesor de la Universidad Mayor de San Andrés. Nos atiende a esta hora desde la ciudad de La Paz. Muy buenos días para usted, señor Pareja. Y comienzo por preguntarle si se trata de un punto de quiebre en la democracia boliviana. ¿Está la democracia boliviana en riesgo? Hola, buenos días, Santiago. Qué placer dirigirme mediante France Press. Vamos a ver. Es un momento tenso, indudablemente, porque paradójicamente acabamos de terminar un proceso eleccionario que se supone que debería ser una forma pacífica de traslación del poder o de continuidad. No obstante, después de muchos años estamos viendo que de un momento tenso hemos pasado o estamos pasando a un momento de crispación con un grado de convulsión que podría ir en ascenso. Entonces, lógicamente, es un momento de crisis. No sé si esto podrá seguir y continuar en el tiempo, pero no está vinculado necesariamente al proceso electoral, sino al agotamiento de un periodo que se resiste a entender que los fundamentos filosóficos de un proceso de cambio que hace unos años surgió, pues definitivamente ya no generan adhesión en la población y se ponen en entredicho los sistemas propiamente, porque uno de los factores más complicados que vivimos en Bolivia es el erosionamiento de la institucionalidad. Y cuando no hay institucionalidad y cuando las instancias que tienen que llevar adelante precisamente la integridad de un proceso tan delicado como son las elecciones, ahora está en entredicho. Y este organismo, que es el que administró, básicamente en origen es uno de los problemas estructurales que vivimos. Señor Pareja, entonces pongamos en perspectiva, tenemos este proceso de elecciones más el cansancio y agotamiento de la ciudadanía por un proyecto político que ya lleva 13 años, más ese agotamiento institucional. Si a eso le añadimos que Evo Morales en las próximas horas pueda proclamarse como ganador en una primera vuelta, ¿cree usted que eso entonces desataría la violencia y que la situación se saliera de control allí en Bolivia? Es una de las probabilidades, porque también es bueno que desde fuera de nuestro país se conozca de que el señor Morales se ha erosionado, pero no se ha desplomado. Sigue siendo en Bolivia el líder
que tiene la mayor adhesión popular. El Movimiento al Socialismo sigue siendo el partido más grande de este país. Para que se entienda mejor, en la última elección obtuvo más de 60%, hoy tiene menos de 50%. Es un erosionamiento importante, pero no significa un desplome. Lo que sucede es que en Bolivia, hasta hace poco tiempo, había un bloque popular mayoritario. Hoy en día la población, digamos que está dividida casi simétricamente, y esto genera una tensión, un equilibrio de poder, y precisamente al haber dos bloques claramente constituidos, en términos demográficos me refiero, claro que la tensión es grande. Hay Sí. una parte importante de la población que ya no está dispuesta a el prorroguismo del señor Morales. Hay uno de estos, dentro de la teoría política, uno de estos valores democráticos es la alternancia, pero vemos cómo los gobiernos en América Latina tratan de aferrarse al poder, tanto de izquierda como de derecha. ¿Por qué esta tendencia en los países latinoamericanos y por qué sucede esto particularmente en Bolivia? Porque Evo Morales criticaba esa falta de alternancia precisamente a los gobiernos de derecha y vemos que ahora está apostando por un cuarto mandato y por mantenerse en el poder. Mire, sociológicamente en países como los nuestros, la concentración del poder se da fundamentalmente en torno a una figura y no en torno a un programa. Se da en torno a un caudillo y no en torno a un proyecto. Entonces, al final, tenemos necesariamente que entender que a pesar de nuestro deseo, muchas veces el electorado confía más en la persona que en una propuesta programática. Entonces, estas personas o esta iconografía de liderazgos concentradoras de poder, al final pierden la noción de la realidad. De ser líderes, empiezan a actuar inclusive a veces hasta como teócratas y encierran una concentración de poder tal que en vez de que sea un proyecto, al final termina siendo una lucha del poder por el poder. Inicialmente entran a gobernar en base a Sí. fundamentos filosóficos que tienen empatía con el pueblo, pero luego terminan gobernando en función más a deseos personales que de un proyecto. Señor Pareja, le pido que siga en conexión con nosotros. Voy a dar paso a nuestra corresponsal en La Paz, Paola Cuentas, para conocer detalles de la jornada que se vivió anoche. ¿Cuál es el balance que hacen a esta hora las autoridades? Muy buenos días, Paola, allí en la sede de gobierno en la ciudad de La Paz. Saludos desde Bolivia. Lamentablemente se ha vivido en el suelo boliviano una segunda jornada de violencia. Así cerró este martes con enfrentamientos entre estos sectores que defienden la realización de una segunda vuelta electoral y la policía. Estos enfrentamientos han dejado destrozos materiales, pero también lamentablemente daños a personas e incluso dentro de los heridos menores de edad. Otro hecho que ha marcado la jornada de este martes, por ejemplo, ha sido la destitución del cargo de un comandante de la policía, en este caso de la región de Potosí, porque se ha negado a reprimir, señalaron, a aquellos que estaban realizando manifestaciones precisamente en esta región. Y es así que, como les decía, ha concluido esta segunda jornada violenta en suelo boliviano. Paola, ¿y qué se espera entonces para la jornada de hoy? En unos minutos esperamos que hable el presidente y también candidato Evo Morales, pero se esperan entonces más manifestaciones en los diferentes departamentos que conforman Bolivia. A partir de las 0 horas de este miércoles ya se vive un paro indefinido que ha sido determinado en 8 de los 9 departamentos de Bolivia, quienes están reclamando que se respete el voto y ellos acusan al Tribunal Supremo Electoral de haber llevado a cabo un fraude y que no se estaría respetando precisamente la decisión de los bolivianos en las urnas. Pero además se espera la determinación de esta sesión extraordinaria que ha sido convocada por la Organización de Estados Americanos. El gobierno boliviano ha solicitado una auditoría al cómputo que se está llevando a cabo en este territorio y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya ha confirmado que se va a llevar a cabo. Sin embargo, para los opositores, la determinación final se va a conocer luego de las conclusiones de esta sesión extraordinaria que ha sido convocada en Washington. Por otra parte, como lo decías, se espera la realización de la conferencia de prensa del presidente Evo Morales para
para conocer cuál va a ser el pronunciamiento ante esta población polarizada que se está ya registrando en ese territorio, ya que también en esta jornada sectores afines al gobierno del presidente Evo Morales han convocado a concentraciones para defender lo que ellos consideran la victoria del mandatario indígena en primera vuelta. Paola, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de La Paz, y tanto a Paola como al señor Franklin Pareja les pido que se mantengan en conexión con nosotros porque en cualquier momento se pronunciará, como lo decía Paola, el presidente y también candidato Evo Morales ante los medios de comunicación, y pues estamos atentos a lo que pueda decir en torno a los hechos de desórdenes que se han presentado en las últimas horas y también a los resultados de estas elecciones. Vamos, mientras tanto, a avanzar con otros temas destacados de la jornada. Nos vamos hasta Chile, no muy lejos de allí, de Bolivia. Allí, en medio de las fuertes protestas, el presidente chileno Sebastián Piñera pidió perdón y también anunció un plan de trabajo que contempla una agenda con un enfoque social y con varias medidas de ajuste económico para poner fin a la crisis social que fue desatada en ese país. Las revueltas ya dejan 15 muertos y comenzaron por el aumento del precio en el pasaje del metro en la capital. Pese a que el gobierno derogó este proyecto, los ciudadanos reclaman también por otra serie de inconformidades. Yurania Arciniegas nos cuenta cuáles son. Pedido de perdón del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en medio de las protestas violentas. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Para paliar la crisis, Piñera propuso aumentar el presupuesto en pensiones, salarios y salud. Asimismo, planteó reducir los costos de tarifas eléctricas y el número de parlamentarios. También esta agenda toca las dietas de los parlamentarios y los sueldos más altos en la administración pública. Vamos a plantear una reducción en esta dieta y estos sueldos. Y también una reducción, como lo anunciamos en la cuenta del 1 de junio, en el número de parlamentarios y limitaciones a la reelección de los parlamentarios. En cuanto a los destrozos que han sufrido las capitales chilenas, el mandatario se comprometió a reparar los daños. Este plan también contempla un enorme esfuerzo para reconstruir todo lo que se ha destruido en nuestro país por la acción de estos delincuentes y vándalos. Por ejemplo, solo la reconstrucción del metro va a significar tiempo y más de 300 millones de dólares. El presidente advirtió que aplicar estas medidas requerirá la reasignación en el presupuesto público y aseguró que levantará el estado de emergencia cuando la seguridad de los ciudadanos y de los bienes públicos y privados esté de nuevo garantizada. Y la policía británica encontró 39 cadáveres en el contenedor de un camión en una zona industrial del condado de Essex. Las autoridades detuvieron al conductor del camión. Se trata de un ciudadano norirlandés de 25 años, quien es también el principal sospechoso de este caso y está siendo interrogado por las autoridades. La policía indicó que la identificación de los cuerpos puede ser un proceso largo y afirmó que los primeros indicios apuntan a que el camión llegó procedente de Bulgaria e ingresó al Reino Unido a través del puerto de Holyhead en el norte de Gales. Luego de descubrir un contenedor de camión con personas adentro en el parque industrial de Waterglade Eastern Avenue Grace, llegaron los servicios de emergencia, pero lamentablemente 39 personas fueron declaradas muertas en el lugar. Las primeras indicaciones sugieren que 38 son adultos y un adolescente. Y el Parlamento británico celebró dos importantes votaciones sobre el Brexit. Para esto tuvieron los resultados opuestos, según los resultados que dieron a conocer en las dos votaciones. Después de varias horas de debate, la Cámara de los Comunes votó a favor de la legislación propuesta, pero en una segunda ronda los parlamentarios rechazaron el calendario de 3 días que propuso el primer ministro británico Boris Johnson. Dicha propuesta pedía que el documento fuera aprobado a más tardar el jueves para cumplir así con la fecha de retiro del 31 de octubre. Es todo por el momento en las noticias de France 24. En cualquier momento regresamos con la información que tenga lugar en La Paz, en donde se espera que el presidente y candidato Evo Morales se pronuncie ante los medios de comunicación. Siga con nosotros.